En principio, existe un manuscrito y escasas ediciones de esta pieza teatral. De otro lado, se encuentran las primeras publicaciones que mencionan la comedia y permiten reconocer cómo fue valorada 2 siglos después de su redacción. Por último, están las propuestas de crítica elaboradas desde diferentes metodologías y enfoques. Por más significativo que fue en su momento, y hoy pueda llamarnos la atención, el propósito de la élite indígena de subir a las tablas el festejo teatral, existen sin embargo pocas ediciones sobre esto. Recién en 1988, la loa y la comedia aparecieron reproducidas juntas por primera vez en la edición de teatro completo del Castillo, publicada por Concepción Reverte, con la cual estoy trabajando. El estudio de Reverte Bernal resulta particularmente relevante, porque a través de una perspectiva filológica explica algunos juegos verbales y términos empleados en la época, y porque por medio de un análisis comparativo rastrea y anota los pasajes de los libros del Inca Garcilaso de la Vega. Creo que no estoy pasando la diapositiva, ¿no? ¿Se ve? Sí, Ahí se está. ve. Los pasajes del libro del Inca Garcilaso de la Vega. Desde los primeros trabajos de Loman Villena y Roberto Bernal se apuntó, por una parte, que los comentarios reales de los incas y la historia general de Perú, del Inca Garcilaso, fueron sus fuentes principales, y por otra, que seguía el modelo de las estrategias específicamente calderonianas. En esos mismos artículos, Roberto Bernal propuso algunas notas para establecer una comparación entre la aurora en Copacabana y la conquista del Perú. Posteriormente, Rodríguez Garrido sugirió que no solo había una conexión entre ambas obras, sino que incluso el Castillo la corregía. En 1996, Chan Rodríguez señaló que la loa incorporaba el tema de un lienzo que representaba los enlaces matrimoniales de las noblezas inca y española, el matrimonio del capitán Martín de Loyola y la princesa Beatriz Clara Coya. Más tarde, en 2007, Rodríguez Garrido observó que la construcción del tema de la comedia sobre el traspaso del poder inca al español buscaba crear la imagen de una continuidad pacífica, como en el lienzo denominado Efigie de los Incas y Raíces. En ambos casos se trata de cuadros conservados en el Beaterio de Copacabana, en Lima. Por último, el tema de los enredos amorosos de la comedia no ha pasado desapercibido por los críticos literarios. No obstante, en sus trabajos se han ceñido a notar solo algunas observaciones al respecto. Como he mencionado, Del Castillo presenta de manera paralela la trama histórica y la trama amorosa. Es en este segundo argumento donde se presentan dos triángulos amorosos. Protagonizados por las damas del linaje real, Guacola y Mamahuaco, y los galanes, Rumiñahui, Cubiscacha y Tito. Los personajes indios se conducen de acuerdo con el código del honor, las convenciones de la comedia de enredo palaciego. Al final de la obra, ambos planos se unen con la intervención de Francisco Pizarro. Por un lado, este conquista el imperio de los incas, y por otro, restaura el orden individual perturbado al aprobar el matrimonio de una de las parejas formadas. Como he señalado, aún carecemos de un estudio que profundice en ello. A lo largo de esta jornada se presentan dos temas generales. El primero, el histórico, se enfoca en el proceso de la conquista de Tahuantinsuyo y el conflicto por el trono imperial entre Atahualpa y su hermano Huáscar. Este asunto abarca un total de 1520 versos, que equivale a un 39.6% aproximadamente. El segundo tema que se presenta se refiere al tema amoroso. Aquí la cantidad de versos es de 1686, que equivale al 44% aproximadamente. Asimismo, existen casos en los que ambos temas se presentan al mismo tiempo en determinados pasajes. Esta sección mixta engloba los cuadros que presentan tanto los versos históricos como amorosos. El total de estos versos de esta última sección es de 629, es decir, 16.4%, de los cuales 174 versos son exclusivamente de tema amoroso, 4.5%. Se puede concluir entonces que en toda la comedia 1860 versos tratan sobre el tema amoroso, lo que equivale a un 48.5%. Como se ve, cerca de la mitad de la obra está destinada a la intriga amorosa. Sin embargo, esa trama no ha sido suficientemente valorada. Solo Marta Barriga ha señalado que la historia de amores de los indios es en verdad el tema central. No son en efecto dos argumentos aislados entre sí. Del Castillo, al unificarlos mediante este procedimiento en una sola trama, sigue el precepto aristotélico recogido implícitamente por Lope de Vega, la unidad de acción. Se trata, sin embargo, de una unidad compleja.
La presente investigación pretende demostrar la pertinencia de analizar las intrigas amorosas de la obra. Sigo, por lo tanto, el planteamiento de Juan Manuel Rosas sobre la segunda acción en la comedia de Lope de Vega, que al examinar de manera conjunta ambas acciones, Rosas prueba que la presencia de la segunda es un acierto en su significado global, tanto en lo estético como en lo ideológico. Algo similar parece ocurrir en este caso específico. No se trata de una trama que funciona como un mero ornamento dramático, sino más bien de una estrategia que exhibe la imagen positiva que la élite indígena del siglo XVIII esperaba que se proyectase de sí misma. La metodología de mi trabajo se inspira en una perspectiva pragmática y neohistoricista. Si bien del Castillo seguía las convenciones de su género la comedia palatina seria del siglo de oro español para construir a estos personajes indios, también es cierto que existe una resemantización cortesana de ciertos elementos. Eh, en ese sentido, sigo el planteamiento de Rolin Adorno respecto a la importancia de trascender las valoraciones estéticas y culturales de los textos virreinales y estudiarlo desde la perspectiva de su producción. Del mismo modo, parto de las premisas de que una obra teatral está configurada por signos diversos de prácticas colectivas y sociales. Es una elaboración que surge en un determinado momento histórico y está situada dentro de una compleja red de manifestaciones culturales formada y transformada continuamente. De ahí que el criollo no pretenda contar la historia de manera fiel, sino que utiliza ciertos datos para lograr cumplir tanto sus intereses como los de quienes solicitaron esa pieza teatral. Para realizar mi objetivo, me enfocaré en la representación que se pretendía realizar de los indios involucrados en la trama amorosa. Si 2 siglos antes, de acuerdo con Adorno, la forma de representar al indio, el otro, en la escritura era un problema cultural y político, en el siglo XVIII esta situación se mantiene. Al no contar con datos sobre la puesta en escena de la obra del fraile, se deduce que, por decisión de las autoridades virreinales, la imagen positiva del pasado incaico que exhibe no podía circular. Del Castillo recurre a un momento histórico previo y crea así un cierto distanciamiento con el espectador. No obstante, al mismo tiempo, establece notorias relaciones con la tradición teatral de la comedia nueva española y la tradición americana. Así, el destinatario ideal no percibiría a los indios como ajenos a ellos, sino como personajes conectados a una realidad cotidiana y conocida. Considero además que el trabajo de Moisés Castillo sobre la representación de la figura del indio americano en el teatro del siglo de oro español y su análisis sobre la localización del concepto bárbaro en ese teatro servirá como el primer paso para comprender la propuesta del fraile. Como sostiene Castillo, las obras dramáticas que aborda, elaboradas con el propósito de ser representadas en España, surgen a partir de una relectura de ciertos discursos y crónicas del siglo XVI, cito, como el mejor intento de asimilación en la ficción de esta entidad otra que tiene que ser integrada en el sistema barroco, Fierro cita. En esta investigación pretendo emplear el término asimilación para mostrar que el dramaturgo criollo también resemantiza ciertas lecturas o representaciones del indio como un mecanismo para integrar, ante la mirada del público, a la élite indígena al nuevo sistema virreinal. Nuevamente, por cuestiones de tiempo, esas son las ideas generales que puedo explicar. Gracias.